Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, amigos. La nave asciende con esta música legendaria del maestro Jean-Michel Jarre, porque sinceramente esta noche, sí, ante todo, sobre todo, por encima de todas las cosas, además de misteriosa, podíamos llamarla o definirla como cósmica. Para mí es particularmente emocionante por diversos motivos, alguna que otra efeméride. Luego preguntaré a los muchos amigos que están aquí si se acuerdan lo que exactamente ahora, hace 20 años, ocurría en un rincón de la Unión Soviética. En un rincón al otro lado del telón de acero. Os voy a leer un titular, lo tengo por aquí. Diario ABC, a toda página. Unión Soviética. Comunicado de EFE y la agencia de noticias TASS. 3 extraterrestres, así lo decían, llegados en un ovni, estuvieron en el parque de la ciudad de Voronezh. El laboratorio de geofísica de esa ciudad ha confirmado su presencia. Esta noche, por lo menos en algún instante y de forma emotiva, recordaremos aquella inquietante historia. Ahora mismo, hace 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? También 5 muchachos de la población gaditana de Conil confesaron, también a toda página, que ellos habían vivido experiencias similares. Un tiempo que nosotros, muchos de los aquí presentes, vivimos ya metidos y enfrascados en estos temas y que, madre mía, ya es historia, es increíble. Pero hay mucho más, ha habido casos recientes. Vamos a viajar al mundo de la brujería. Tenemos documentos excepcionales de los utensilios, de las prácticas, de qué se hacía en un lugar llamado Daimiel, y que se sigue llamando Daimiel, y que fue considerado, hay que decirlo, como la universidad oscura de la brujería española. Vamos a conocer conspiraciones, trozos de historia, vamos a conocer viajes a lugares que parece que no tienen misterio, por ejemplo Bruselas, y os vais a sorprender. Vamos a conocer un animal maravilloso, precioso, increíble y lleno de sexto sentido. Pero todo eso creo que se empequeñece ante nuestra primera historia, nuestro primer dossier. Yo hablaba de emoción, y es que es muy emocionante que uno de esos sucesos, vamos a llamarlos siempre en la cara oculta de los archivos oficiales, siempre comentados por investigadores, siempre mencionados casi a hurtadillas, pero no expresados en papeles y documentos reales, pues vea la luz. Ha sido gracias a un buen amigo, a un investigador concienzudo, y esta noche voces, testimonios de personas que en bases militares españolas se enfrentaron, y la palabra no se queda corta, directamente a lo imposible. ¿Faltaba algo? Pues sí, faltaba algo. Además, en la tercera hora, Santiago Camacho nos presentará a uno de sus inquietantes y desconcertantes amigos. 1:15, y además, por si fuera poco, en esta noche llena de información, llena de personajes y investigadores importantes que van a pasar por aquí. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, ¿y qué? ¿Te puedo preguntar por el animal que viene esta noche o todavía no? Como quieras, es un animal... Bueno, pues lo dejamos. Que mora en la oscuridad. Que mora en la oscuridad. Sí, sí. Y muchos creen que es el espíritu auténtico de África. Decimos eso de momento. Quizá podéis intentar adivinar, adelantaros a la cuestión de ese mundo oculto de los animales que tanto éxito ha tenido, y de verdad, la historia que viene hoy nos va a dejar indiferentes. Un regalo, como siempre, para todos los amigos que se suban esta noche a la nave radiofónica de Milenio 3. Pues sí, la distribuidora Vértigo nos ha vuelto a premiar con unas películas, unos DVDs, 5 en concreto. Flores en el ático, así se llama esta película terrorífica en la que una madre intenta envenenar a sus propios hijos. De ahí vendrá toda una serie de sucesos, Iker, que realmente ponen los pelos de punta. 5 DVDs entre todas las personas que nos escriban a milenio3 con número @cadenaser.com o 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. También, como no, entran en concurso aquellas que nos manden sus mensajes en tiempo real a la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Siempre se ha dicho que en las bases militares han ocurrido cosas que van más allá de lo oficial y lo que aparecía habitualmente en los partes de incidencia. Hemos podido investigar algunos casos realmente sensacionales. No son 1, ni 2, ni 3, sino por lo menos una decena. Eso sí, solo algunos llegaron a ser un problema auténtico para las fuerzas de seguridad de nuestro Estado.
La mayoría de ellos acabaron perdiéndose, es decir, a pesar de que hubo interrogatorios, a pesar de que los testigos tuvieron que rendir cuentas ante sus superiores, a pesar de todo eso y mucho más, no aparecieron luego en la llamada desclasificación de informes OVNI del ejército. Quizá, y esto es lo importante, amigos, que os unís esta noche a esta emisión, porque igual no solo estamos hablando de fenómeno OVNI, sino de cosas mucho más extrañas, por lo menos mucho más cercanas. El caso emblemático, sobre el que pivotan muchas historias y algunas son tan similares que asusta, y esto nos abre nuevas posibilidades de interpretar tiempo después estos acontecimientos. El caso, como digo, que dio luz verde, nunca mejor dicho, a este tipo de fenomenología en nuestro país, es uno bien conocido y que pudimos conocer de cerca. En la noche de noviembre del día 12 de 1976, 3 soldados españoles, yo los he conocido, dispararon contra un ser que creían que no era de este mundo. Hay una cosa importante, yo les creo, personalmente. He estado 3 años interrogándoles, no me cabe la menor duda. Lo que no sé es el origen de esa figura. Una figura inmensa, una figura que aparecía cerca de una verja, una figura que fue capaz prácticamente de hipnotizar al fiero perro que llevaban, una figura que incluso aguantó los envites de las balas disparadas por 2 de los soldados. De este caso hay información. Sobre este caso hay una serie de expedientes. Yo lo he contado en alguna ocasión, y permitidme este inicio tan personal en una historia que, repito, a mí me emociona. Uno de los flashes más fuertes que yo he recibido en mi vida es cuando, inmerso de lleno en esta investigación que llamé La Noche del Miedo, llego hasta el Hospital del Aire de Madrid. Uno de esos soldados que se desmayó y lo pasó muy mal, José Manuel Trejo, me dio autorización para buscar ese informe donde tenían que venir todos los tratamientos que le habían hecho durante 13 días en coma en esas instalaciones. Todo después de haber observado aquella especie de presencia. Mucho tiempo después, cuando llegué al archivo extraoficial, donde debían estar esos expedientes, porque en el primero, el oficial, habían desaparecido, me encuentro que alguien ha arrancado esas carpetas. Calculo que por la violencia de la rotura, por la sensación de cómo estaba esa salita, apenas un par de horas o 1 hora antes de que yo llegase. Y os aseguro, amigos de Milenio 3, que es, como periodista, una de las veces que más cerca he sentido eso parecido al miedo, la inquietud, o que realmente hay personas que no querían que yo contase esta historia. Una historia profundamente humana. Pues bien, había casos anteriores. Esto es lo alucinante. El famoso caso ya de esa noche de noviembre del 76 nunca se resolvió. Cada uno tiene su idea. Pero ahora Miguel Pedrero, uno de los grandes investigadores de campo de este país y redactor de la revista Año Cero, se descolgaba en el mes de agosto con un reportaje de esos que nos dejaba sin palabras, porque era ir a la esencia de unos hechos que siempre se habían comentado, pero que nunca se habían hecho públicos. Miguel Pedrero, buenas noches. Hola, muy buenas, Iker. Imagino que la emoción fue similar para ti cuando te encontraste en un lugar concreto, Escuadrón de Vigilancia Aérea 4 de nuestro país. Efectivamente, y tuve la fortuna de poder reconstruir los hechos, lo acaecido esa noche de marzo de 1971, hace pocos meses, justo dentro de la base, dentro del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, cerca de una de las antenas de los radares, donde tuvo lugar un tiroteo entre 2 soldados que dispararon a una figura de aspecto humanoide. Y justo allí, en ese lugar, con uno de los protagonistas, con Jesús Jofre, pudimos reconstruir los hechos. Antes de presentar, y yo quiero agradecerle además su valentía, a la 1:21 de esta madrugada, sobre todo la valentía, porque conforme pasa el tiempo, cuando alguien es capaz de decirlo con rotundidad y contar lo que vivió, a mí esta gente se me hace como más heroica, ¿no? Porque entiendo que la sociedad todavía no acaba de comprender estos sucesos. Sí me gustaría, Miguel, casi en titulares, ¿me describirías, antes de conocer a ese protagonista de la historia, el lugar, que la gente lo visualice? Porque hay elementos muy característicos de lo que es un escuadrón de vigilancia aérea, ¿no? Bueno, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, como otros tantos que están distribuidos a lo largo de la geografía española,
en realidad son unas bases militares con grandes medidas de seguridad, porque su función es controlar el espacio aéreo español. Son pues las instalaciones militares donde se encuentran los radares que vigilan el espacio aéreo español, ¿no? Concretamente, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 se encuentra en la localidad de Rosas, en la provincia de Girona, en el monte El Pení. Hombre, desde luego el lugar, vamos, cuando nos acercábamos en coche, Jofre y yo a esta base, con la esperanza de poder reconstruir los hechos dentro de las instalaciones, ver en lo alto de la montaña, ¿no?, esas bolas de radar y ver así las instalaciones militares. Hombre, uno se imagina lo que pudo pasar aquella noche justo en lo alto del monte El Pení y por supuesto de la base. Uno se puede imaginar el miedo que pasaron esos militares. Sobre todo, yo también me he llegado a preguntar qué es lo que sucedió después, ¿no? Porque obviamente los soldados, los que dispararon contra este ser extraño, bueno, unos hechos que vinieron precedidos de un avistamiento de un ovni, desde luego pasaron miedo, pero luego la reacción de los mandos, ¿no? Es decir, uno tiende a ponerse en el lugar, yo siempre lo intento hacer, ¿no? Intento ponerme en el lugar de los otros y en ese momento pensé, bueno, el mando de esta base, ¿cómo reacciona ante esto, no? ¿Qué hace? Además de interrogar a los testigos, ¿cómo se defiende de lo que se ha visto, no? Claro, y sobre todo cómo encara esas informaciones que llegan a sus manos, ¿no? ¿Qué hacen sus superiores? ¿Cómo se tramita toda esa información, ¿no? Vamos a analizarlo, Miguel, porque tenemos una fecha, 21 de marzo, año 1971, importante, 5 años antes del caso célebre de Talavera la Real. Son hacia las 10:30 de la noche más o menos y ocurre algo. Y tenemos una persona que lo vivió. Era cabo en aquel momento, Jesús Jofre. Es un placer tenerla aquí en Milenio 3. Jesús, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches, Miguel. Hola, Ante todo, muchísimas gracias, Jesús, porque sé que a veces incluso es como darle demasiadas vueltas a la cabeza o recordar un acontecimiento que solo uno sabe qué intensidad tuvo. Lo alucinante de esta historia, Jesús, es que siempre se había comentado, muchos investigadores incluso lo habían incluido en algunas listas, el caso de la aparición de un ser en Rosas, pero todo empieza además con una observación, ¿no? Imagino que lo recuerdas como si fuera hoy, una observación no cercana sino en el cielo, ¿no? Sí, desde luego. La verdad es que lo recuerdo como si fuese hoy en buena parte, porque tanto a mí como a varios de los compañeros que lo vivimos, luego pues tuvo consecuencias en los rumbos que cogieron nuestras vidas, ¿no? O sea, marcó vuestra vida como ha pasado a toda la gente que ha tenido muy cerca un fenómeno de estos, ¿no? Sí, porque por supuesto te haces muchas preguntas. En el momento en que tú vives una experiencia como esta que vamos a contar ahora, enseguida te preguntas o pasas de las dudas que puedan tener los demás respecto a lo que tú has visto, ¿no? Porque se lo crean o no se lo crean, tú lo has visto, ¿no? Y entonces te preguntas, pues bueno, si aquí ha bajado una nave pues extraña, un ser también extraño, y te empiezas a preguntar pues quién podía ser, de dónde venía, qué quería, y cuando profundizas un poco en todas estas preguntas te encuentras preguntándote pues de dónde vienes tú mismo y hacia dónde vas, ¿no? O sea que se hace un salto mental, o sea, la vida tenía una serie de cuestiones que se amplifican sin duda alguna cuando alguien se encuentra con lo extraño. Mucha gente ahora mismo, cientos de miles de amigos, Jesús, estarán pensando, que todavía no conocen el caso, estáis en una garita de vigilancia. Sí, vamos a explicarlo. Pues, y comienza con una visión importante, ¿no? En los cielos. Comienza un poco antes, cuando nosotros nos dirigimos en grupo a nuestro acuartelamiento y a ver la televisión, porque ya es por la noche y ya no hay gente circulando, y entonces con un simple compañero que está de guardia en la caseta de subida a la zona de radar es suficiente, los demás vamos a ver la tele, pero tenemos un grupo de perros pastores alemanes, entrenados como policías, como vigilantes,
que esa noche están extrañamente alborotados, ladrando e incluso aullando, lo cual es poco común en los perros que estén aullando, ¿no? Pero los perros pastores alemanes en ocasiones, sobre todo de inquietud o nerviosismo, lo hacen, ¿no? Yo intento calmar al perro principal, que es un hermoso perro negro fiero, pudimos ver las fotos con Miguel, y con todo, bueno, lo dejo viendo que no se calma cuando me llaman los compañeros para ver la televisión, ¿no? Y aún no había acabado la película cuando el compañero que estaba en la caseta, que es Luis Solá, nos llama y dice que salgamos corriendo porque ha visto una luz extraña encima de la zona de las casetas de microondas. Apartadas de las casetas de radar, del asentamiento de la base del radar, están las casetas de comunicaciones con todas las antenas de microondas y todo el aparataje eléctrico que las tiene que soportar, ¿no? Entonces salimos y automáticamente vemos en la vertical de las casetas de microondas un ovni, un evidentemente clásico ovni en forma de lenteja, ¿no? Hablamos de objeto, Jesús, no de luminaria ni nada, un objeto físico. Un objeto físico que desprende una especie de luz, no como un foco, sino como toda ella, como brillante, pero con una luz que no deslumbra en absoluto y permite ver perfectamente la figura, el contorno e incluso, diríamos, hemos dicho siempre, una ristra de ventanillas con un color de luz más marcado, que tanto podían ser ventanillas como grandes focos en el eje de lo que sería esta lenteja que estaba en ese momento colgada en el cielo, en la vertical de las antenas de microondas. ¿Y a qué distancia de vosotros, Jesús? Bueno, el cálculo que después al que pudimos llegar como conclusión, un poco con la ayuda de un capitán de radar que tenía capacidad para calcular un poco en función al tamaño aparente que vimos. Nosotros vimos un tamaño aparente a nuestra vista de entre 20 y 30 centímetros. O sea, estamos hablando de un aparato enorme a la vista, por lo tanto muy cercano, ¿no? Él estimaba que no estaba más alto de 300-500 metros por encima de las antenas de microondas, ¿no? Entonces, claro, quedamos estupefactos, quedamos impactados por esto y en un tiempo lo vimos allí parado y a los pocos instantes, nunca hemos sabido determinar el tiempo que pudimos estar mirándolo, empieza a moverse hacia su derecha, primero lentamente y después hace un demarraje brutal de velocidad en una diagonal hacia el cielo hasta que desaparece de nuestra vista, ¿no? O sea, hay un instante en esta historia, en esta increíble historia y fascinante historia, Jesús, en la que volvéis a vuestro ser, vamos a decirlo así, ha desaparecido el fenómeno, pero entonces ocurre algo mucho más próximo a vosotros, y creo que son los perros, o el perro el primero que identifica que quizá algo está dentro de la base con vosotros. Sí, lo que ocurre es que detrás de las casetas de microondas, donde ya no tenía que haber ninguna clase de luz, pues se ve un resplandor luminoso de un color verdoso, y eso me induce a pensar, me da la sensación de que puede haber alguien allí y que, como es nuestra obligación, porque éramos policía aérea, pues precisamente destinada a vigilar el perímetro de la base, pues que tenemos que ir a verlo. Entonces sacamos al perro del que te mencionaba antes, Fiero, que ya con nuestros correajes y nuestro armamento nos fuimos acercando con el perro atado hasta la zona donde estaban las casetas de microondas. ¿Qué pensabas en ese momento, a lo personal, Jesús, cuando tú avanzabas con el perro? Me estoy imaginando la escena. Habéis visto algo que no es normal. Sois personas acostumbradas a vigilar el tráfico aéreo militar de la zona, y tú vas yendo en la oscuridad a una hora ya en plena noche, sí, esto era porque el perro te está marcando. De la noche, aproximadamente. ¿Qué siente uno? Mira, superamos las casetas y al cabo de 4 o 5 pasos el perro para y se pone en posición de marcar, que decíamos nosotros, marcar la presencia de algo o alguien que está en esa zona, ¿no? Estos perros marcaban un poco como cuando marcan una perdiz o marcan pues algún animal que están rastreando, ¿no? Y entonces no hay ninguna duda para nosotros que allí hay alguien, porque el perro está precisamente enseñado para esto, capacitado a sentir y oler, pues, y ver incluso en la oscuridad un poco mejor que nosotros, ¿no? Pero no veis nadie de momento. Pero no vemos nadie de momento, ¿no? En mi cabeza en ese momento empieza a saltar un guirigay como de voces extrañas que bueno, que me parece algo muy raro, pero que me despistan incluso por un momento, pero yo vuelvo al lugar en el que estamos a prestar mi atención allí y en ese momento empezamos a oír pues alguien que avanzaba hacia nosotros
que hacía un cierto ruido al caminar, por encima de la zona, que es muy pedrosa, como si incluso moviese algo al caminar, matojos o piedras, ¿no? Y al poco distinguimos ya una figura de aspecto humanoide, muy alta para nosotros. Después convinimos entre los dos que lo vimos que podía tener 2,10 metros, 2,20 metros, y que se acerca pues a grandes zancadas hacia nosotros. Incluso nos pareció que venía muy precipitadamente hacia nosotros, ¿no? En una reacción instintiva yo le llamo el alto, le doy el alto preceptivo, alto quien va. Una vez, la figura sigue avanzando, alto quien va una segunda vez, y antes de que pueda dar la tercera vez, que es cuando uno ya tiene que tomar alguna decisión, mi compañero empieza a disparar el CERNE, y bueno, las balas me pasan rozando por la oreja porque estaba un poco más atrás que yo empiezo a disparar mi pistola, que era mi armamento como cabo, y la figura se detiene ante esos disparos a una distancia no más de 5 metros de nosotros, o 6. Estás viendo la figura ahora mismo, imagino, con el recuerdo, ¿no? La estoy viendo y no te digo cómo tengo los pelos del brazo, porque los tengo realmente de punta, como me pasa siempre cuando vuelvo a recordar todo esto, ¿no? Estaba como esperando, no, sino yendo hacia vosotros. Venía hacia nosotros, ¿no? La sensación que nos dio en ese momento es que venía casi corriendo. Después nos dimos cuenta de que un ser de 2,20 metros, lógicamente tiene que tener unas zancadas, unos pasos mucho más amplios y largos que los nuestros, y esa sensación de que venía precipitadamente quizás simplemente era su caminar normal, ¿no? La figura se detiene. No vemos ningún signo de ninguna agresividad hacia nosotros. En el resplandor de los disparos pudimos distinguir un poco más la figura, que simplemente iba con un traje muy ajustado, y algo relucía en su cintura como una hebilla de cinturón. Fue todos los rastros que pudimos pues entrever, ¿no? ¿Cara? ¿Jesús? Sí. ¿Había cara? Una cara, sí, una cara alargada, con ojos muy parecida a una cara humana, pero un poco más alargada, ojos un tanto oblicuos y una maravillosa cabellera dorada. Cuando uno coge su pistola reglamentaria siendo cabo de un escuadrón de vigilancia aérea, no todos los días se habla con un protagonista de este nivel que ha visto lo increíble, y estás ahora mismo disparando ante esa figura que va hacia vosotros. ¿Tú ya sabías cuando disparabas que eso tenía poco que ver con lo humano, Jesús? Sí, evidentemente, porque había incluso, aparte de la evidencia de la situación, de haber visto antes ese aparato allí flotando, pues había también una extraña sensación que te permitía percibir que aquello no era normal, ¿no? Yo no te diré tanto como que no era humano, pero evidentemente que no era nada normal, ¿no? Y claro, te das cuenta que estás ante una situación extraña. La figura, que se paró en unos segundos, creo, pues se dio la vuelta y se marchó tan precipitadamente como nos había parecido que venía, y desapareció en la oscuridad porque era una noche muy oscura, estaba un poco cubierto, no había luna, no había estrellas, no se veía que hubiésemos tenido, porque cuando había una luna llena allí pues se veía perfectamente, ¿no? ¿Veis que gira sobre sus talones o que llegado un momento no avanza más? ¿A qué distancia estás de él? Sobre sus talones estamos a unos 5 metros aproximadamente. Esto lo pudimos constatar también con Miguel Pedrero allí en in situ, porque yo no había vuelto nunca más en esa zona, entre otras cosas porque no me habían dejado entrar, ¿no? Y en este caso, bueno, se dieron las circunstancias la vez necesario para conseguirlo, ¿no? Entonces calculamos que sobre el terreno, pues unos 5 metros o 6. La figura se gira, se marcha precipitadamente, desaparece de nuestra vista y al cabo de unos instantes oímos un golpeteo contra la valla metálica. Después de este golpe con la valla metálica, que es evidente porque son esas vallas metálicas trenzadas que tienen más de 2 metros de altos, pues enseguida que algo golpea contra ellas hacen un ruido muy característico, ¿no? Un silencio total, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta de que algo ha pasado en la valla, avanzamos con el perro, en este momento lo soltamos,
el perro se mantiene a nuestro lado, sabe perfectamente lo que tiene que hacer el perro y vamos caminando paso a paso con el perro al lado hasta llegar a la valla. Seguimos la valla hacia la izquierda siguiendo lo que nos indicaba el perro hasta llegar a un punto en el que la valla ha desaparecido. ¿Estaba fundida? Estaba como fundida. La valla había como un agujero. De momento, claro, en esa oscuridad, pues solo palpamos y vimos que había un agujero en la valla, ¿no? Y que estaba un poco como doblada hacia afuera, ¿vale? Entonces, el perro y yo sacamos la cabeza al otro lado de la valla, pero el perro ya deja de marcar, deja de estar con los pelos erizados, rebaja su inquietud y me da claras muestras de que allí ya no hay nadie, ¿no? ¿Hay algún sonido en toda esta experiencia, además de los pasos, Jesús? Tú hablabas de voces, pero... no, voces ¿algún en mi zumbido? cabeza, ¿eh? Sí. Estaba hablando algo que quizá estaba más en mi mente que en otra cosa. Situación de alerta, me imagino, claro, de tensión especial. Tú me preguntabas antes, oye, no sé si se puede decir, en esta hora de la televisión, en la radio se podrá decir, estábamos cagaditos de miedo, Sí, ¿vale? sí, claro que se puede decir porque es la verdad. Porque es la verdad, ¿no? O sea, aparte de que lo superábamos porque la tensión y el momento pues nos impulsaba a actuar, pero la verdad es que aquello nos sobrepasaba en alguna manera, de forma clara, ¿no? Jesús, no solo yo, sino un montón de gente te está agradeciendo segurísimo, cientos de miles de amigos, que lo cuentes y de esta forma, ¿no? Yo pienso, con el perro, junto a la valla, cuando has vivido esa historia, la gente dice, oye, con el miedo que teníais que tener ya, ¿cómo sois capaces? Es una pregunta que además te hago eco y rebote de la que ahora mismo están haciendo los oyentes. ¿Cómo fuisteis capaces, quizá por inercia, bueno, estabais haciendo vuestra función, pero viendo algo tan raro que no parece humano, salís detrás de la figura y recorréis la oscuridad detrás de esa figura que os da la espalda, pistola en mano? Sí, ¿Qué pues pensabais en aquel momento? No te lo puedo contestar. Es lo que hicimos, ¿no? Si lo pienso un poco, incluso hay algún momento que pensaba que fue una imprudencia, porque estábamos ante algo que no sabíamos lo que podía ser ni las capacidades que podía tener, y en lugar de replegarnos enseguida y buscar más ayuda, nos adelantamos y vamos hacia la valla. O sea que era un poco de tontos hacer eso, ¿no? Pero bueno, no sé por qué. Superar el miedo, tampoco te diría eso, no lo sé. Fue un poco una inercia, algo que no piensas y que haces y actúas en ese momento y ya está, ¿no? Jesús, la figura, para hacernos un mapa final, para que todo el mundo la tenga en la mente, era bastante estilizada, por lo tanto me la imagino delgada, no sé si al punto de famélica, demasiado delgada, brazos muy largos. Sí, bastante delgada, aquí casi lo diríamos... no lo has dicho, creo que es exagerado, famélica, pero delgada y muy estilizada, muy larga, brazos larguísimos, y el rostro incluso, pues a la poca luz de los disparos, pues realmente pues se veía un rostro alargado, pero exento de agresividad, era algo humano o humanoide, por decirlo así, pero que estaría más en una línea angelical que en una línea demoníaca, por decirlo de alguna forma, para que la gente nos entienda, ¿no? En ningún caso, Jesús, los disparos que realizáis hacen mella o se muere de forma distinta o Mira, digamos así, hacen eco en su cuerpo. Increíble no haberle acertado con los disparos, porque la distancia de la que estábamos, ya te digo, es a 5 metros. Yo siempre he defendido esto. Nosotros no encontramos ninguna huella ni de ningún rastro de sangre o nada parecido. Luego tengo un gran compañero que es policía nacional, y me dice que muchas veces a muy corta distancia la gente, cuando dispara, y si no está especialmente preparado, parece mentira como no aciertas a dónde disparas, ¿no? Igual pues no le acertamos, porque claro, no hay ninguna evidencia ni de una cosa ni de la otra, pero la verdad es que rastro no hay ninguno, ¿eh? Esa noche del 21 de marzo del año 71, escuadrón de 25 de marzo del año 71, Jesús, ¿cuántos disparos entre tu compañero y tú crees más o menos que efectuasteis? Mira, esto es algo que en la memoria se nos había perdido un poco, y con Miguel estuvimos trabajando mucho para recuperar esto, porque piensa que estamos hablando de un montón de años, Iker, y la verdad había cosas que se me confundían un poco en la mente, pero poco a poco, reproduciéndolas, pues primero disparó mi compañero Anselmo una ráfaga del Sydney, y aquello podían ser pues 14 o 15 balas, y yo con mi pistola hice solamente 3 disparos, entonces, porque el serie había parado en ese momento.
y en realidad fue pues eso, si una veintena de disparos, teóricamente esa figura o recibió o le pasaron por el lado. Yo ahora en este instante, Jesús, y a nivel muy personal, lo comentaba al inicio del programa, pasé 3 años investigando una historia muy similar. Sí. Similar, Miguel, fíjate hasta qué punto, que todo lo que me iba describiendo era Jesús era como un calco. Y luego esto que te tenga un sentido, sobre todo para nuestro compañero Santiago Camacho, al que le doy la bienvenida. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un testimonio de esos que te deja sin habla. Posiblemente uno de los testimonios más increíbles que hemos tenido en nuestro programa, sobre todo porque es de primera mano y rotundo, y se ve en el testigo pues la autenticidad que da la cosa vivida, vamos. Fíjate, Santi, y fíjate, Miguel, es que es algo que yo no puedo olvidar, y tú, Carmen, lo has conocido porque has estado conmigo en Talavera la Real. Los 3 soldados tienen un perro que en vez de fiero se llama León. Es el primero que identifica esas anomalías. Eso que decía Jesús, que oía como voces en su mente, bueno, solo él sabrá lo que podía ser, pero los 3 soldados de Talavera escuchan una especie de zumbidos e interferencias. Y hasta el perro. Sí, hasta el perro se rasca. A rascarse las orejas como si le dolieran por ese ruido tan intenso. Ya sabemos que los perros además tienen más sentido auditivo que los humanos. ¿Recuerdas algo de eso, Jesús? Porque sí, en Talavera era impresionante. En este caso, Carmen, los perros, el perro nuestro pues se mostró como muy sediento. Nosotros nos quedó la lengua con un sabor a como una acidez o un picor parecido cuando probabas si oía una pila estaba cargada, ¿no? Antiguamente, que lo mirabas con la lengua. Eso algo que después se llegó a la conclusión, sobre todo por el teniente que en radar después estuvimos hablando con él y había tenido una experiencia de avistamiento ovni volando, ¿no? Y este hombre pues nos dijo esto era una cierta carga eléctrica que estaba alrededor de este ser que bajó o que podía haber estado en relación con lo que desde esa nave se hizo sobre las antenas de microondas, ¿no? Y el perro, desde luego, cuando acabó todo el episodio, continuó como haciendo ascos con la lengua y tosiendo a cada momento hasta que se le dio abundante agua a beber, ¿no? Exactamente igual que en el caso de Talavera. Jesús, te voy a dar un dato más que igual no conoces, que yo creo que ya es el colmo. Los 3 soldados de aquella noche, 5 años después de la vuestra, en otra base de alta seguridad, vamos a decirlo así, y que tiene que ver con el mundo de lo aéreo, Escuela de Reactores de Talavera, ellos definen, antes de ver al ser, un resplandor verdoso que se ha colado dentro de la base, un resplandor verdoso que les indica al perro que vayan hacia él. Cuando van hacia él, aparte de esos sonidos que hasta les descentran, es que es increíble, Jesús, hay un momento en que los 2 soldados protagonistas de esta historia y muy afectados por la proximidad o no sé por qué a este individuo que describen prácticamente igual que tú, hasta el detalle del cinturón, yo tengo los dibujos en mi cuaderno y solo describen una silueta y el detalle de un cinturón. Pero lo alucinante de esta historia, que me está poniendo los pelos de punta ahora mismo, es que instantes antes ambos soldados que no se conocían, que yo entrevisté a lo largo de 3 años, me decían que empiezan a escuchar unas pisadas tan grandes que les da un vuelco el corazón, que llegan hasta tal punto que les parecía alguien avanzando con una gran podadora cortando las ramas de la fuerza que tenían. Todo ese festival de cosas asombrosas, increíbles y cercanas en plena noche, Jesús, son un calco de lo que tú nos has contado. Y tanto, porque lo de las pisadas no creas que no nos ha hecho pensar, porque cómo podía oírse las pisadas tan claras que venían hacia nosotros. El suelo de allí, lo pudo ver Miguel, es un suelo de piedra. Tampoco es como para que sonasen las pisadas de la forma que nos permitieron a nosotros, antes de que apareciese el ser, oírlas perfectamente, ¿no? Y me dejas asombrado con algunos detalles de los que estás diciendo, evidentemente, ¿eh? Bueno, yo por supuesto, Jesús, cuenta con ello. Creo que nos veremos pronto. Vas a tener ese libro donde yo cuento toda la historia, porque sé que para ti va a ser muy especial y que la lectura va a ser distinta, porque te vas a sentir totalmente identificado con unas personas que luego lo contaremos, ¿no? ¿Qué supuso esto para vosotros? Porque, Miguel, y respiramos un poco porque la narración de Jesús es tan intensa, tan increíble que repito, mi agradecimiento absoluto. Miguel, porque es que hay un segundo testigo que también puedes hablar con él. Es decir, no es una experiencia como ocurre en otras, en Talavera y otras que vamos a recordar, individual, sino que es que esa gente son varios
y el testimonio es el mismo. Sí, y además es que ahora escuchando el relato de Jesús me están viniendo a la mente infinidad de detalles, ¿no?, de esta investigación. Por ejemplo, hablabais antes de la reacción de los perros. Es curioso, un militar que en esa época estaba destinada en el EVA 4, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4, y que pudimos entrevistar no hace mucho tiempo, y cuyo nombre no puedo revelar, nos comentaba que días después de este suceso, cuando iban a buscar a los perros a las caneras para hacer las rondas de vigilancia, los animales no querían salir, estaban asustados, temblaban y con el rabo entre las piernas. Y este hombre nos contaba que a la fuerza arrastraban a los animales, los sacaban, y estos, los canes, se dedicaban, él nos lo describía así, a perseguir fantasmas. Es decir, iban detrás de algo invisible, podríamos decir, al menos de presencias que los soldados no podían identificar. Y él nos comentaba que en varias ocasiones se dedicaban a apuntar con sus cetmes, con sus armas, hacia los lugares que marcaban los perros, y allí no había absolutamente nadie. Pero es que sigue la historia. Nos dice que una de esas noches en las que los perros se dedicaban a perseguir fantasmas, toda la valla que rodea a la zona de los radares, en lo alto del Monte Pení, empezaba a temblar, como si alguna fuerza extraña la moviera, ¿no? En la valla, otro detalle súper interesante. Cuando nos acaba de revelar, de comentar Jesús que este ser parece que se gira, desaparece, y escuchan el sonido típico de algo impactando contra una valla metálica, cuando ven ese boquete, incluso después cuando sube un mando, porque imagínate la que se montó allí, ¿no?, y sube el capitán de guardia, pensando que había escuchado tiros y que allí podía haber pasado cualquier cosa. Cuando se da cuenta de que el tema parece grave, se acercan otra vez a la valla, y lo curioso y es que la base no ha cambiado tanto con el paso del tiempo. En su momento, después de varias entrevistas a Jesús y de que me mostrara las fotografías que él tenía en blanco y negro de la base en la época, y cuando logramos entrar y visitar todas las instalaciones, no cambió tanto. Es una base que sigue bastante parecida, y la valla tampoco ha cambiado. Es decir, lo curioso es que son dos vallas de seguridad, son dos, y solamente una era la que estaba dañada, por la que supuestamente había desaparecido ese ser. Pero la segunda valla de seguridad, que estaba pues a 1 metro de la primera, simplemente estaba intacta. Y detrás lo único que hay es un campo, un pequeño campo, un pequeño terreno, y simplemente un precipicio, porque desde lo alto del Monte Pení lo que se ve es Rosas, la localidad de Rosas y la bahía, y al otro lado Cadaqués. Es un precipicio. Allí, si alguien logra entrar en la base y cruzar esa valla de la forma que sea, cae al precipicio. No tiene forma de salir de allí. Es decir, se tiene que quedar en esa zona, ¿no? Es decir, Jesús, una cosa importante. Al día siguiente, imagino, huellas, rastreo. ¿Encontráis alguna pisada de este individuo? Sí, no, porque ya te digo, como el suelo es absolutamente de roca, al día siguiente prácticamente, salvo una serie de matojos de estos que crecen en medio de las rocas, que estaban rotos y como machacados en algún punto, pues no había huellas concretas que se pudiese tomar una muestra de la huella, ¿no? Porque realmente es un morro de roca aquello, ¿no? Es donde pues sentaron la base, porque era un punto ideal por la altura, pero también es toda una masa rocosa, ¿no? Nosotros, cuando acabando esa noche, lo que hicimos fue ir a buscar linternas, volver a la valla, y entonces encontramos que la valla estaba pues desaparecida en 40 y tantos, casi 50 centímetros,
en los 2 metros y pico de alto la valla estaba desaparecida, había desaparecido. No es que hubiese un trozo caído por allí, sino que faltaba realmente ese trozo de valla que se tuvo que atar con alambres nuevos porque había desaparecido el trozo, ¿no? Y bueno, lo curioso en este caso es que en radar, porque esa es una base de radar, pues dijeron en un principio, en un primer momento, en que no habían detectado nada. Luego, vale, pasó una noche en la que no se vio nada porque era una noche también muy tapada y con muy poca visibilidad, y a la siguiente noche volvió a aparecer ese ovni. Y entonces, claro, ahí ya lo pudo ver toda la base. Incluso lo detectó el radar. Y entonces ahí ya, por la información que teníamos de un compañero nuestro que estaba en teléfonos y estaba dentro del radar, pues nos confirmó que esa noche sí que habían visto el radar, o sea, el objeto en el radar, aunque lo negaron oficialmente. Claro, lo curioso, Jesús, es que hay algunos casos dentro de los expedientes del Ejército del Aire Español donde aparece una observación muy posterior en Rosas. La pregunta es, ¿y de este caso por qué nada? La gente está preguntando ahora mismo en nuestras vías de contacto si hubo interrogatorios, Jesús. Bueno, pues sí, aquí también hay otra fase de otra situación muy curiosa, muy especial, que yo creo que al final explica el por qué no se ha descalificado este caso, porque yo no lo lograba entender, ¿no? Cuando Miguel me decía, no, es que he mirado aquí, que he mirado allá, que están todos, y este no está descalificado. Decía, pero puñeta, ¿por qué? Si al final no es más ni menos que parecido a cualquier otro. Pero aquí hay un detalle que, fíjate que es curioso. Al cabo de un mes y medio aproximadamente de que sucediesen los hechos, aparecieron en la base 3 militares americanos. La base había sido en un principio una base que construyeron los americanos y que era a medias con el Ejército del Aire Español, y tenían un contacto, una muy buena relación, aunque ya hacía mucho tiempo que los americanos pues no estaban. Sin embargo, aparecieron estos americanos y allí nos sometieron a un interrogatorio. Ya primero habíamos tenido el interrogatorio de los militares nuestros, de nuestro comandante en jefe, del capitán de cuartel, etcétera, etcétera. Se nos había hecho rellenar unos informes por separado los tres, que afortunadamente coincidieron en todos los detalles, y eso pues nos salvó, y se nos prohibió que se hablase de esto con nadie ni nada de todo esto se explicase, porque era pues una cuestión de máximo secreto, ¿no? Claro, y disparos dentro de una base aérea que ya le dan un cariz muy diferente, no es una observación normal, pudo haber muerto gente. Exacto, o sea que, y por razones que son más que evidentes, pues nos plantearon este silencio, ¿no? Y al cabo de este mes y pico, te digo, vienen estos 3 americanos militares, porque iban todos con un uniforme, y el teniente coronel nos llama y nos efectúan un interrogatorio, primero 1 a 1 y después a los 3 juntos, los que vimos primero el ovni, y después los 2 que fuimos los que participamos en la situación de los disparos, etcétera, ¿no? Por lo que creo, trataron el tema con mucha corrección, ¿no? Como si estuvieran bastante acostumbrados. Sí, era una gente que sabía de lo que hablaba, y sin embargo lo más curioso de todo es que al final de toda esta entrevista nos piden que nos dejemos hacer unas fotografías, pero nos hacen salir al exterior, buscan una zona donde haya una pared blanca que esté iluminada por el sol, y entonces allí nos flashean con una cantidad de fotografías y acaban diciéndonos que este es un tema que tenemos que olvidar, que es una cuestión que por disciplina militar y por los consejos que nos dan personales, por nuestra propia tranquilidad, que eso lo tenemos que olvidar. Incluso tanto es así que lo curioso es que después de todos estos años yo he escrito un pequeño libro recogiendo mi memoria de todo esto, ¿no? Casi para ordenarla, ¿no? Pues cuando yo escribo este pequeño libro, que también ya te lo bajaré cuando nos veamos, no recuerdo en absoluto el episodio de los militares americanos. Y es el compañero Luis Solá, cuando nos entrevistamos con Miguel Pedrero y con él en Barcelona,
que me recuerda la presencia de estos americanos y los interrogatorios. Entonces me viene a la memoria prácticamente en dos fases. Una fase, primero, que efectivamente estuvieron y nos interrogaron, y después he recordado un poco más los interrogatorios como fueron, ¿no? Y Luis Solá solo hace hincapié en decirnos que cuando se marcharon, él habló con el teniente coronel y dijo esto de que ha decaído todo esto, ¿no? Y el teniente coronel le dice, mira, pues han venido expresamente para interrogaros respecto a esta experiencia, y le repite lo mismo, y oye, lo mejor que podéis hacer es olvidaros de todo esto, ni hablar con nadie, olvidaros de todo esto, no habléis con nadie, ¿no? Jesús, ¿la experiencia ha sido buena? Es decir, 38 años después, haciendo un análisis personal, ya en lo profundo del alma de cada uno, ¿qué crees que tuviste a 5 metros? ¿Contra qué disparaste? Yo en este momento tengo ya una certeza personal por por toda la trayectoria que yo he seguido durante todos estos años, que pues estuve disparando a un ser humanoide que procedía del exterior, del espacio exterior, y que, entre otras cosas, lo que estaba provocando con esa visita era que en todos y cada uno de nosotros un impacto especial que nos llevase a iniciar una etapa de preguntas, como te decía al principio. En mi caso esto fue así. Yo inicié una etapa de preguntas, me costó muchísimo empezar a encontrar respuestas, y después me di cuenta enseguida que detrás de cada respuesta aparecía una nueva pregunta. Y he estado toda mi vida investigando el tema OVNI y trabajando para recuperar el contacto, esta idea del contacto que creo que es lo que nos venían a proponer de alguna manera, y hoy en día es llegado ya el momento de que esto se produzca de una forma amplia, abierta, para el bien de toda la humanidad. ¿Te has arrepentido alguna vez de la pistola en mano, Jesús? Hombre, sí, porque eso demostraba mucho la pobreza del alma del ser humano todavía, que ante cualquier situación que desconoce o que le desconcierta, le supera, su primera reacción es más violenta que otra cosa. A veces cuando alguien me pregunta por qué no se manifiestan los seres que pueden estar visitándonos a nuestro planeta y tal, hombre, pues yo lo tengo muy claro. Si la primera reacción que tendrían probablemente sería una reacción violenta, y ellos lo saben muy bien, y por tanto igual mesuran su posible intervención hasta que el ser humano esté en un nivel de maduración que le permita comprender y aceptar las cosas, de que lo que tantas veces decís vosotros en vuestros programas, que existe otra realidad, ¿no? Estamos convencidos. Jesús, hablaremos seguro largo y tendido. Ha sido una lección, y ahora, a la vuelta, nosotros vamos a intentar interpretar algunas cosas con un montón de oyentes que se han quedado petrificados. Gracias de todo corazón. Un abrazo muy grande. Un abrazo a vosotros, muchas gracias. Saludos a todos. En fin, que yo creo que es tan potente lo que hemos escuchado. Damos la bienvenida a don Juan Jesús Vallejo, recién llegado de Granada. Buenas noches, Iker. Hola, impresionado, ¿verdad? Pues la verdad que de las historias más fascinantes que he escuchado en mi vida, ¿eh? O sea, y sobre todo por la sinceridad que había detrás de esas palabras. Ahora es el momento de vuestras preguntas en 7640 para la clave Milenio, en milenio3@cadenaser.com y en la página web que tenéis el lienzo en blanco. Y ahora hacemos una, digámoslo así, digestión de lo que hemos escuchado en esta primera hora de Milenio 3.